En estos últimos días hemos conocido a través de los periódicos una noticia verdaderamente esperanzadora. El ministro de Economía, don Luis de Guindos, de Economía y de Competitividad, ha anunciado que las familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro podrán, en principio, aprovechar la dación en pago, utilizar la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda para saldar su deuda a través del banco, a través de esa dación en pago, su deuda del préstamo hipotecario que tengan concertado. Hay que decir, evidentemente, que la dación en pago no es algo nuevo, es simple y llanamente, como decimos, la entrega del bien que está considerado como garantía en el préstamo hipotecario, a cambio, lógicamente, de saldar esa deuda hipotecaria. Ahora bien, este anuncio que hemos leído en los periódicos, lógicamente, debemos tomarlo. Es cierto que es un paso adelante, que es una esperanza para estas familias con menos ingresos, que es una esperanza para las familias con todos sus miembros en paro, pero hay que tomarlo con cautela. Para empezar, porque lo que se ha hecho es un anuncio de una propuesta hacia la banca. Es decir, el gobierno lo que hace, y hace bien evidentemente, es lanzar el guante a la banca para que lo recoja y lo estudie. Y la Asociación Española de Banca ha respondido que lo va a estudiar, efectivamente. Pero no es ninguna medida evidentemente obligatoria y la última palabra siempre la tendrá el banco. El gobierno lo que está haciendo es lanzar un código de buenas prácticas bancarias, una propuesta de código de buenas prácticas bancarias y entendemos que van en la buena dirección. Pero insistimos, no es una medida imperativa, no es de obligado cumplimiento, al menos de momento, para la entidad, por lo que es de esperar, esperemos que sea así, que el gobierno siga en esa medida y saque nuevas medidas que puedan aliviar la situación de las personas que se encuentran en situación de desempleo o con escasos recursos económicos y que no pueden hacer frente al pago de las cuotas de su hipoteca. ¿Y qué hacer cuando no podemos pagar la hipoteca? Pues en realidad lo que tenemos que hacer es anticiparnos a la situación de impago, es decir, más vale ser prudentes que valientes en este sentido y más vale ponernos en contacto con nuestra entidad bancaria para comunicarles, para abrir ese cauce de comunicación y hacerles ver que estamos pasando una mala racha. No pasa absolutamente nada porque todo el mundo pasa alguna vez por una mala racha. Es decir, si no lo hacemos, si simplemente optamos por el impago, debemos saber que van a ocurrir una serie de cosas. En primer lugar, lo primero, el banco nos va a cobrar una serie de comisiones que tengamos pactadas por ese impago de la cuota. Pero además se va a poner en contacto con nosotros muy amablemente al principio y muy cordialmente para recordarnos ese impago. Si no lo pagamos, si no pagamos y seguimos con ese impago de la deuda, debemos saber que aun cuando en cualquier momento la entidad ya puede iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria, lo normal es que previamente se ponga en contacto con nosotros para tratar de negociar una solución, lógicamente que pueda. No hay fórmulas mágicas para dejar de pagar la hipoteca, pero sí que pueda un poco aliviar nuestra situación. Por ejemplo, alargar el plazo de la hipoteca o un incremento de capital mediante una innovación o un periodo de carencia, por ejemplo, en el que solo paguemos intereses. Es decir, eso lo va a hacer posiblemente el banco en cuanto vea que no somos capaces de afrontar el pago. Pero lo ideal, insisto, es que nosotros nos anticipemos a ese momento y que se lo comuniquemos a la entidad, porque así vamos a acumular menos situaciones de impago y evidentemente vamos a tener las espaldas más cubiertas. Debemos saber de todas formas y de todas maneras que sí es completamente imposible afrontar la situación de pago, porque tengamos a algún miembro de la familia en desempleo con el que antes contábamos con su sueldo para hacer frente a la hipoteca, tenemos también a veces un comodín que no sabemos que tenemos y es el seguro que hemos contratado muchas veces vinculado a nuestro préstamo hipotecario. Aquel seguro que nos obligaba prácticamente, entre comillas, la entidad, si queríamos disfrutar de alguna bonificación en el préstamo hipotecario, puede ser ahora el salvavidas que nos ayude a solventar esta situación. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque por desgracia, aunque sea muy injusto, la aseguradora no se va a poner en contacto con nosotros para recordarnos que tenemos un seguro contratado para afrontar las situaciones
difíciles en donde no podamos pagar la hipoteca porque estamos en desempleo. Debemos ser nosotros los que corroboremos que tenemos un seguro, verificar si entre sus coberturas se encuentra el desempleo o la enfermedad, si es una situación de enfermedad o cualquier otra, y ver si efectivamente podemos tener esa cobertura y podemos disfrutar de ella y por lo tanto pues sea el seguro el que vaya pagando la hipoteca mientras dure la situación de riesgo, la situación asegurada que aparece en dicho contrato. Insisto que es una situación que muchas familias no saben que junto con su hipoteca firmaron ese seguro y es interesante verificarlo. ¿Y qué podemos hacer si verdaderamente ya no tenemos ni un seguro que nos cubra ni tampoco hemos conseguido llegar a un acuerdo con la entidad? Bien, debemos saber que en esos casos lo más probable es que la entidad inicie un procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, que el banco pida al juzgado que active la garantía que se firmó, que se ofreció al firmar el préstamo hipotecario. Suele ser la propia vivienda que se adquiere mediante ese préstamo hipotecario. Bien, debemos saber igualmente que si se activa esa garantía, si se inicia ese procedimiento de ejecución, tratándose de vivienda habitual, tenemos un último comodín, y es la rehabilitación del préstamo hipotecario que nos permite la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no es otra cosa que hasta el momento en que se produzca la subasta de la vivienda, nosotros podemos consignar en el juzgado las cantidades que se deban en concepto de cuotas impagadas, igualmente los intereses de demora, que posiblemente serán bastantes. Pero bueno, todo es preferible mientras duren esos meses en los que dure la tramitación de la ejecución hipotecaria. Lógicamente podemos reunir la cantidad suficiente para hacer frente a esas cuotas impagadas y a esos intereses de demora y paralizar el momento de la subasta, puesto que hasta el propio momento de la subasta podemos hacer uso de ese derecho que nos concede la Ley de Enjuiciamiento Civil, ese derecho a la rehabilitación del préstamo hipotecario siempre que se trate de una vivienda habitual. En síntesis, anticiparnos al impago, ser prudentes, hablarlo con la entidad, tratar de negociar. Hay varias salidas posibles, se puede negociar y hacerle ver a la entidad que es algo que por otra parte ya saben, que es mejor cobrar tarde que no cobrar. Los bancos prefieren cobrar, aunque sea tarde, aunque sea un poco menos, pero prefieren cobrar antes que incrementar su lista de morosidad. Por lo tanto, utilicemos ese arma para negociar con la entidad y también, en todo caso, siempre es recomendable tener a un asesor jurídico, lógicamente de la mano, en este tipo de asuntos cuando verdaderamente veamos que la situación es preocupante. Una última referencia al concurso, la figura del concurso. Decir que es un procedimiento que efectivamente también podría contemplarse para este tipo de situaciones, pero es un procedimiento caro, precisa abogado y es un procedimiento un poquito más caro de lo normal y tampoco nos garantiza un calendario de pagos verdaderamente ni que podamos salvar la vivienda, ¿no? Porque no paraliza la ejecución del préstamo hipotecario. Por lo tanto, como digo, lo mejor en este tipo de casos es tratar de ponernos en contacto previamente con la entidad y siempre recordar que es mejor un mal acuerdo que el mejor de los pleitos.